¿Qué tal, alumnos? Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los derechos de los niños y adolescentes. Cada clase nosotros tenemos un objetivo, tenemos un propósito, qué es lo que vamos a aprender. En esta oportunidad vamos a analizar algunos derechos de los niños y adolescentes, como el derecho a la recreación, que es la distracción que tienen los niños, y a un ambiente equilibrado para su desarrollo. Ambiente equilibrado quiere decir un ambiente adecuado para su formación, para su crecimiento. Bien, entonces ese es nuestro propósito de esta clase. Primero, vamos a aclarar algunas nociones sobre los derechos del niño. Nosotros nos regimos por nuestra Constitución Política del Perú. En nuestra Constitución Política, en el artículo 4, nos señala: la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, madre y anciano en situación de abandono, que quiere decir que nosotros estamos protegidos en la Constitución. Bien, ahora, hay una organización o una institución, que en este caso es la ONU, Organización de Naciones Unidas. En el año 1959, ellos promulgaron la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Qué es una declaración? En realidad es un documento, alumnos. Ahí, en esa declaración, figuraban 10 principios, o sea, se establecían 10 derechos. Aquí los tenemos, vamos a mencionarlos. Todos los niños tenían derecho a la igualdad sin ningún tipo de distinción, discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión y nacionalidad. Tenían derecho o tienen derecho a la protección para su desarrollo físico, mental y social, a un nombre y a una nacionalidad, a la alimentación, vivienda y salud, a la educación y cuidados especiales en niños y niñas con alguna discapacidad mental o física. Bien, al amor y a la comprensión, a la recreación y a la educación gratuita, a recibir atención y ayuda preferencial, a protegerlos de cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Y por último, a ser formado en un espíritu de solidaridad, comprensión, tolerancia, amistad, justicia y paz entre los pueblos. Bien, entonces, desde el año 1959 ya se establecieron los derechos de los niños y de los adolescentes. Sin embargo, no era suficiente. Entonces, ¿qué sucedió? Se da la Convención sobre los Derechos del Niño. La convención quiere decir se da un acuerdo, un tratado. En realidad lo firmaron como 195 países. Bien, ¿qué sucedía con la Declaración de los Derechos del Niño? No tenía un carácter obligatorio. Esto quiere decir, no era obligatorio para todos los países. Entonces crearon otro documento que viene a ser la convención, los acuerdos, el tratado, donde tenían que ratificar los países, o sea, volver a confirmar, a reafirmar aquellos derechos. Pero ya no solamente eran 10 los derechos, sino que se aumentaron. Este documento consta ya de 54 artículos. Entonces, hay que leer un poco la historia de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el año 1959, las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Bien, lo habíamos mencionado. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, porque legalmente no tenía carácter obligatorio. Por eso, en el año 1978, el gobierno de Polonia, o sea, en el país de Polonia, este país presentó a las Naciones Unidas, o sea, a la ONU, la versión provisional, quiere decir un borrador, un documento en borrador de una convención sobre los derechos del niño, o sea, de un acuerdo. Luego de estar dialogando con otras entidades, con países, con expertos, ONGs, líderes religiosos, luego de 10 años, 10 u 11 años, en el año 1989,
específicamente el 20 de noviembre, ¿qué se da? Se firma la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro país, en el caso del Perú, ratificó o lo firmó el 4 de septiembre de 1990. Bien. Ahora, ¿qué otra información podríamos mencionar? Esta Convención sobre los Derechos del Niño también sirvió de base para que se celebre o se recuerde el Día Universal del Niño cada 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque en esa oportunidad o en esa fecha se dio la convención. Y alumnos, entonces, recordemos, nuestros derechos como niños, como adolescentes, están tanto en la Constitución, en la Declaración de la ONU y también en la Convención sobre los Derechos del Niño. A ver, en esa convención les había mencionado que había 54 artículos. Aquí tenemos como ejemplo 3 de ellos. Por ejemplo, en el artículo 12 dice que es un derecho de las niñas, niños y adolescentes ser consultados cuando se trate de problemas que lo afecten, ¿sí? O sea, si está directamente involucrado en un problema, debe ser consultado. Nada se puede hacer a espaldas de ellos, por más que sean menores de edad. Siempre se le debe informar. En el artículo 28 nos dice: es derecho de las niñas, niños y adolescentes acceder a una educación que les permita alcanzar un desarrollo integral y pleno. Esto quiere decir que no solamente tienen acceso a la educación que van a estudiar, sino que esa educación sea de calidad, para que ellos puedan lograr desarrollarse de manera completa, de manera íntegra. Y en el artículo 31 nos dice: son derechos de las niñas, niños y adolescentes relajarse. ¿Recuerdan que hace un momento planteamos el propósito de esta clase? Tenemos derecho a la recreación, a la distracción, ¿verdad? Entonces, en el artículo 31 de la Convención nos dice que los niños también tienen derecho a relajarse y a jugar, así como participar de actividades recreacionales, culturales y artísticas. Bien, cuando nosotros, por ejemplo, participamos de una danza, también tiene que ver con el derecho de la recreación, la pintura, ¿bien? Entonces, ahora nos estamos encontrando, jóvenes, en una situación atípica. Estamos en el aislamiento social. Todos estamos en casa. ¿Bien? Entonces, por tal motivo, no podemos desarrollar las actividades como lo hacíamos antes. Hay una organización que se llama UNICEF, que quiere decir Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta organización ha dado ciertas recomendaciones. ¿Para qué? Para poder afrontar o sobrellevar el aislamiento social. Son 13 recomendaciones que ha dado en este año, en el 2020. Pero hoy día solamente nos vamos a centrar en 2. ¿Por qué? Porque estamos viendo el derecho a la recreación y también, en este caso, nosotros habíamos mencionado, miren aquí, no solamente el derecho a la recreación, sino a un ambiente equilibrado, a un ambiente adecuado, ¿ya? Entonces, eso estamos analizando el día de hoy, alumnos. En la recomendación número 8, la UNICEF nos habla de compartir significa disfrutar, o sea, nos habla de pasar tiempo en familia. ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Que este encierro o aislamiento social nos está sirviendo también para poder estar más cerca de nuestros familiares. ¿Qué podemos hacer entonces para compartir juntos con ellos? La UNICEF nos sugiere: almuercen juntos y aprovecha estas oportunidades para contarle a tu familia acerca de tus historias y sobre la relación con tus amistades, de las travesuras que hiciste, entre otras cosas. Entonces, es una muy buena oportunidad para sentarnos en casa, para comer juntos, para dialogar, contar nuestras historias, anécdotas, vivencias. Bien, de esa manera nosotros
podremos también disfrutar el estar en casa. ¿Qué más nos dice la UNICEF? Promuevan el entretenimiento en la agenda familiar. ¿Qué quiere decir? De hecho, que ya nuestras actividades de entretenimiento no serán como antes, no podemos ir al cine, a la playa, a pasear, pero alumnos, nosotros podemos fomentar los juegos de mesa. Recuerdan del ludo, la dama, el ajedrez, el Monopoly, todos esos juegos que podríamos nuevamente nosotros realizarlos, ¿no? Jugar en familia, entonces pasar un tiempo también de entretenimiento. ¿Qué más? Podemos promover conversaciones sin celulares. Aquí hay un punto muy interesante. Dejar el celular de lado al momento de estar en familia, de conversar. Bien, entonces, estos 3 consejos nos ha dado la UNICEF en su recomendación 8. Compartir significa disfrutar. Bien, no solamente estar sentados ahí, no físicamente, pero estamos con unos gestos de aburrimiento, de desgano, no, sino que también participar de esa reunión. Y en la recomendación número 9 nos dice, promueve la actividad física. ¿Qué quiere decir? Que debemos hacer deporte, así estemos en casa. Vamos a realizar ejercicios físicos o sesiones de baile en familia. A ver, nosotros tenemos el curso de educación física. Podríamos aprovechar las actividades que dejan ahí, que están muy motivadoras, muy novedosas las actividades. Podríamos practicarlo en familia. Bien, de esa manera también estamos promoviendo el desarrollo físico y vamos a tener un organismo sano. ¿Qué más? Adecuar un espacio de la casa para que puedas realizar actividades físicas. Eso es muy cierto. Debemos tener un pequeño espacio para poder nosotros ejercitarnos físicamente. Bien. Esas son las recomendaciones de esta organización, alumnos. Entonces, esto nos va a servir de base para desarrollar nuestra actividad, o sea, lo que ustedes dicen, su tarea. Bien. ¿Cuál será la actividad de esta semana 9? Vamos a señalar qué aspectos de las recomendaciones favorecen al ejercicio de los derechos de recreación y tranquilidad. Recuerden que estamos analizando el derecho a la recreación y a un ambiente agradable, tranquilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este cuadro, en la primera columna, vamos a anotar los derechos a la recreación, a la tranquilidad. Aspectos que contribuyen según las recomendaciones. ¿Y por qué crees que contribuye? A ver, ¿qué aspectos, qué cosas de estas recomendaciones contribuye o favorece a este derecho, ¿no? Al derecho a la recreación, al derecho a la tranquilidad? Y luego, acá tienes que detallar con tus palabras. Luego tienes que explicar en la última columna por qué crees que favorece a la recreación, por qué crees que favorece a la tranquilidad. Muy bien. La siguiente tarea o actividad es leer este afiche que habla de jugar también es un derecho del juego. Y una vez que lo hayamos leído, vamos nosotros a completar el siguiente cuadro. Vamos a leer todos juntos en esta oportunidad. Jugar también es un derecho. A través del juego, desarrollan sus emociones, aprenden a expresar mejor las emociones y a relacionarse. Se desarrollan, los niños y niñas necesitan tener espacio y tiempo para jugar. Potencian su creatividad y talentos, desarrollan una mente abierta y la capacidad de crear e imaginar. Construyen una sociedad mejor, aprenden a comunicarse y a resolver conflictos dialogando. Crecen más sanos. El juego y el deporte ponen el cuerpo en movimiento para que crezcan saludables. Muy bien, una vez que hayamos leído y comprendido este afiche, vamos a completar el siguiente esquema. Pero antes nos vamos a preguntar, ¿consideras que en esta etapa de aislamiento esto ya no es posible? ¿Ya no es posible que los niños y adolescentes se desarrollen, que potencien su creatividad, que construyan una sociedad mejor o que crezcan sanos? ¿Creen ustedes que el aislamiento ha hecho ya que esto no sea posible? Luego de reflexionar vamos a buscar algunas respuestas. Tenemos el siguiente cuadro.
hay 5 columnas.